El fútbol mexicano está lleno de leyendas, amaños, robos, especulaciones. Eso es lo que hace mágica y única esta liga. Hola gente bonita, hoy vendré a contarles un poco sobre algunos casos de la Liga MX, algunos conocidos por la mayoría de los espectadores mexicanos, pero otros que quedaron en el olvido de la gente y no se ha vuelto a hablar de ello. Yo soy tu sombra, y te recomiendo guardar memoria porque estos son 10 casos extraños de la Liga MX. El caso de los cachirules probablemente es el caso de mayor corrupción en la historia de la selección mexicana. Todo México sabe que fue este caso, un caso que dejó una gran mancha en nuestra selección. En abril de 1998, la selección mexicana de Sub-20 participaba en las clasificatorias de CONCACAF en Guatemala para el Mundial de Arabia Saudita en 1989. La selección se clasificó rápidamente, pasó caminando las clasificatorias. Enfrenta a Bermuda en fase de grupos, ganando con un marcador de 4-1. Posteriormente, ganó a Cuba 2-0. Su último partido de grupos fue contra Canadá, empatando con un 2-2, pasando hasta la final, la cual enfrentó contra Costa Rica, 3-1. Esto garantizó su ida al Mundial. Hasta aquí todo estaba bien, hasta que la propia Federación Mexicana de Fútbol presentó la alineación para un anuario de la prensa, pero no contaban con que Antonio Moreno, periodista del periódico La Afición, descubrió la trampa de la federación. Habían alineado a 4 jugadores los cuales ya habían pasado la edad para jugar en la Sub-20. Gerardo Jiménez, José de la Fuente, José Luis Mata, Aurelio Riera. Esos fueron los nombres de los jugadores que habían pasado la edad para jugar. Cuando la noticia se hizo un hecho, el periodismo mexicano no paró de difundir la noticia. Los directivos mexicanos, encabezados por Rafael del Castillo, en vez de pedir disculpas por el error de los jugadores, lo cual es lo que todo creía, prefirieron echarle la culpa a Moreno, llamándolo un mal mexicano. Esa actitud prepotente de los directivos mexicanos fue lo que terminó de hundir más a la selección. A finales de junio de ese mismo año, fue citada la FMF en Suiza para hablar de las trampas. Los directivos se excusaban con que era un error de dedo. Esto terminó por enojar más a él en ese entonces el presidente de la FIFA, Joao Havelange, quien, al ver la actitud de la federación, decidieron tomar cartas en el asunto. Descalificación inmediata del Mundial Sub-20 en Arabia Saudita y veto total de la selección mayor en cualquier competición oficial por 2 años. Las consecuencias en México fueron catastróficas. México no podría entrar al Mundial de Italia 1990, la selección olímpica no pudo ir a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y ya mencionado, no pudieron asistir al Mundial Sub-20 en Arabia Saudita. Muchos historiadores coinciden en que hubo filtraciones internas dentro de la FMF debido a las luchas por el poder de varios directivos. Este evento quedó grabado en la historia como un recordatorio en que la corrupción puede destruir el talento en la cancha. La multipropiedad podría ser el mayor problema en el fútbol mexicano, un problema que afecta no solo a los equipos dueños, sino que, también, a todos los equipos del fútbol mexicano. La multipropiedad se refiere cuando un dueño o grupo tiene 2 o más equipos en la misma competición. Aunque es un problema que la FIFA prohíbe, la razón por la que sigue existiendo es por el problema de los inversores. Como ya había dicho, es algo que la FIFA prohíbe, aunque hay casos como el City Football Group, que tiene muchos equipos, el más grande de ellos, el Manchester City. La FIFA es muy estricta cuando se trata de que compitan en el mismo torneo, algo que, en la Liga MX, pasa 2 veces en el año, lo que genera dudas sobre la integridad de los resultados en los marcadores. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el equipo A de uno de estos grupos está peleando el liderato en la última fecha, y en ese último partido juega contra el equipo B del grupo. El equipo B ya no juega nada, está en último lugar, entonces se hace un acuerdo para que el equipo A le gane al equipo B para que pueda ganar el liderato. Al igual que otras cuestiones sobre la multipropiedad, el fichaje de jugadores ha sido el pan de cada mercado de traspasos entre los clubes hermanos. Llevan y traen jugadores, algo que a mucha afición no les parece nada. Grupo Pachuca, Grupo Orleji, Grupo Caliente, Grupo Salinas.
Son los grupos que poseen una multipropiedad en la Liga MX, Grupo Pachuca con Pachuca y León, Grupo Orleji con Atlas y Santos, Grupo Caliente con Solos de Tijuana y Querétaro, y Grupo Salinas con Mazatlán y Puebla. Actualmente solo hay 3, ya que Grupo Caliente ha vendido al Club Querétaro y para la próxima temporada, Grupo Salinas quedará solo con Puebla ya que Mazatlán dejará de existir. En esta cuestión de los equipos hermanos, una gran polémica que pasó fue en 2014 exactamente en la final de Pachuca contra León. Algo que mucha gente y periodismo mexicano especuló fue que Jesús Martínez acordó con su hijo, encargado del León, que el equipo de los Panzas Verdes ganará la final ya que el León venía ascendiendo y un año después le ganó la final a el América, haciendo que Pachuca se dejara ganar para que la Fiera fuera el segundo equipo bicampeón en ese entonces. Otras cosas que hacen especular eso fue que los jugadores de Pachuca saltaron al terreno de juego jugando pacíficamente, haciendo que León remontara un 3-2 a un 4-3. Esta solo fue una especulación, pero otro gran problema que surgió con estos dos clubes hermanos fue el hecho de que en 2025, a meses de que se disputará el Gran Mundial de Clubes, la FIFA se dio cuenta de que León y Pachuca estaban clasificados los dos al Mundial. Como ya antes mencioné, la FIFA es muy estricta en el hecho de que dos clubes hermanos jueguen en la misma competición, dejando en las manos de Grupo Pachuca elegir quién va y quién se queda, llevando a Pachuca al Mundial dejando fuera al Club León. Esto enfadó demasiado a los aficionados de la Fiera. Esto también perjudicó a Jesús Martínez perdiendo dinero de la competición, ya que la FIFA premiaba con una suma de dinero a los equipos participantes en este certamen. Por otra parte, el pacto de caballeros es otro gran problema de la Liga MX. La multipropiedad controla a los equipos, pero el pacto de caballeros controla a los jugadores. Aquí te lo explico. El pacto de caballeros es una regla no escrita y prohibida por la FIFA. Se creó en 2002 y el contexto de este pacto se trata de que, al un jugador terminar contrato con el equipo A, si quiere irse a otro equipo de la Liga MX, el equipo B tiene que pagar una suma aparte al club, aunque ya no sea propiedad del equipo A. Tiene que pagar lo que pagaría si tuviera todavía contrato con el equipo A. Y si el jugador no cedía y quería irse libre, los equipos se ponían de acuerdo para que nadie lo contratara, haciendo que el jugador tuviera que buscar contrato en ligas menores como expansión o irse a jugar a otro equipo en otro país. Este pacto fue lo que truncó la carrera de demasiados jugadores de la liga. La multipropiedad se une con el pacto de caballeros ya que cuando un grupo quiere mandar un jugador de su equipo A al equipo B, lo puede hacer sin problemas haciendo que el jugador no tenga forma de quejarse. El caso de Alan Pulido fue el que cambió todo. En 2014, el contrato de Pulido con Tigres había finalizado, pero con el pacto de caballeros, Tigres seguía siendo dueño de su carta hasta que algún equipo de México pagará por él. Pero lo que Tigres no esperaba es que Pulido se fuera directamente a jugar a Grecia, desafiando totalmente las reglas del pacto. El pacto de caballeros era tan poderoso que hicieron que la selección mexicana dejara de convocarlo, haciendo esto a medida de presión para que regresara a México y Tigres recibiera el dinero de la carta de Pulido aún, ya no siendo del equipo. Al final, Pulido decidió regresar a México, exactamente a Chivas, haciendo que el Guadalajara pagará una millonada a Tigres, aunque el jugador ya no era prácticamente nada de Tigres. Así que al final, el pacto de caballeros terminó ganando la batalla. Aunque Alan Pulido no fue el único caso de este pacto, también fueron víctima de la corrupción. Gerardo Torrado. Este fue el primer jugador víctima. Después de que salió de Pumas, nadie en la liga quiso comprarlo por el dinero que tenían que pagar por el pacto, así que después se fue al Tenerife y posteriormente a Sevilla en España. Durante 2 años la directiva presionó a la selección para que no pudiera ser convocado. La final tuvo que luchar en los tribunales para que pudiera jugar libremente en Europa sin el permiso de los Pumas. Kikín Fonseca. Este, después de su paso por el Benfica, quiso regresar a México, más específico a el Cruz Azul, que había sido su club anterior, pero no pudo, así que fue mandado a Tigres sin su consentimiento bajo el mando de la máquina. Omar Bravo. Después de que se fue a La Coruña en España, quiso regresar a México porque no le fue bien en su paso. Cuando se fue de Chivas, Jorge Vergara se molestó con Omar ya que no podía recibir su pago de su carta aunque ya no era de él. Para regresar tuvo que pedir muchas disculpas. Primero regresó a la liga con los Tigres para posteriormente regresar a Chivas, pero con condiciones distintas. Aunque el pacto dominó el mercado mexicano durante muchos años, en 2021, el COFESE logró prohibir este problema, imponiendo una multa millonaria a los clubes por prácticas monopólicas y frenar salarios en la liga femenil. Actualmente este trato ya no sigue en la federación, aunque muchos rumores coinciden en que sigue el pacto con acuerdo de palabra para evitar que se roben jugadores entre directivas.
cancha del Mariano Matamoros cuando sale el equipo de Colibrís en medio de una gran algarabía. Los Colibris de Cuernavaca fue un equipo que pasó por la Liga MX a principios de los 2000, siendo un episodio surreal en el fútbol del país y solamente duró 6 meses. Los Colibris nacieron el 10 de diciembre de 2002 jugando la temporada Clausura 2003 de la mano del empresario Jorge Rodríguez, en ese entonces dueño de las aerolíneas internacionales, quien compró la plaza de El Celaya, haciendo que el Cuernavaca tuviera sede de fútbol en primera división en ese año. Su uniforme era demasiado extravagante, usaban un tono de azul en una mitad y verde de la otra mitad, y jugaban en el estadio Mariano Matamoros, el cual no cumplía con los requisitos de primera división, tenía una capacidad de 16,000 personas, el estadio no tenía techo ni bancas, el recinto estaba hacia abajo, dejando un pequeño cerro alrededor y era común ver muchos aficionados de los Colibríes sin boleto y viendo el partido desde el cerro. Algunos jugadores afirmaban que los vestidores eran horribles y lo más extraño, el estadio se encuentra justo al lado del río Xochitepec, haciendo que el recinto tuviera solo 3 gradas y el río al lado. El equipo era extraño a inicios de temporada, ya que en esos tiempos no era normal ver equipos nuevos, siempre eran equipos normales o los que ascendían, así que era la novedad en ese año. A inicio de temporada el equipo empezó bien, ganando sus primeros partidos, pero conforme empezó a enfrentarse a más equipos y al ver la competitividad de la liga, empezó a bajar de posiciones con cada partido que jugaban, además que conforme avanzó la temporada, empezaron los problemas con los jugadores y entrenadores. Carlos Truco fue el primer entrenador que se quejó por su salario, afirmando que su cheque de pago no tenía fondos, y en la jornada 15 los jugadores saltaron a la cancha al inicio del partido con una camiseta que decía "Basta de mentiras", exigiendo el pago de sus salarios, el cual ya tenía que haber entregado a cada uno de los jugadores del club. El equipo era lo peor, un equipo sin alma y demasiados problemas administrativos, además de 5 entrenadores en 6 meses que duró el equipo. En la última jornada, los Colibris se jugaban el descenso con Puebla y Jaguares. Una jornada antes habían perdido su partido contra Morelia, así que estaban obligados a ganar o empatar contra Cruz Azul. El partido quedó 0-0, los jugadores. Toda la afición de Cuernavaca estaba feliz por haber salvado el equipo del descenso, los jugadores lloraban de la emoción gritando que habían salvado al equipo. Mientras todos en el estadio estaban en fiesta, nadie sabía que Jaguares había ganado su partido con un gol contra los Tecos, haciendo que los Colibris bajaran hasta el último lugar y dejándolos en el último puesto en la tabla de conscientes. Como no había internet y nadie sabía, seguían festejando dentro y fuera del estadio, hasta que una radio anunció: Jaguares 1, Tecos 0. Fue un balazo de agua para el equipo, se dieron cuenta que al final Jaguares les quitó la posibilidad de seguir jugando en primera. Tras descender, es una mafia, el fútbol está arreglado, el fútbol son muchas cosas, que no se crean, cuando viene un partido y se emocionan, al igual que yo me emocionaba antes de que entrara yo a esto del fútbol. La FMF le quitó la plaza a Jorge Rodríguez debido a sus deudas y problemas legales con su compañía, haciendo que los Colibríes desaparecieran antes de jugar en la segunda división, dejando al equipo como un pasaje aventurero de 6 meses. Hoy en día se recuerda como un chiste, un equipo que no tenía identidad ni fútbol, pero en su tiempo, fue la novedad en la Liga MX y un equipo raro que apareció de un día al otro. Bueno gente, hasta acá este video, muchas gracias a todas las personitas que se quedaron hasta este punto del video, en verdad espero que le haya gustado y si es así, denle like y compártelo con tu familia o amigos, y si lo estás viendo desde TikTok, vayan al canal de YouTube, les agradecería si se suscriben y le dan like, es muy pesado hacer un video como estos y más que es el primero de este estilo, pero espero tenga demasiado apoyo y poderles traer más videos en este lindo canal.